¿Sí se acuerdan de los que salían como notas de eso? Tú que siempre tomas notas toda funcionalidad. Eso era lo primero, ahora que estamos hablando de ciencias sociales, eso es lo que se divide, ciencias naturales, ciencias formales y los ciencias de estudio, que las ciencias sociales que vamos a ver ahorita se dividen en seis. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuáles eran las seis? Les dije que nada más que van a anotar ahí. Acuérdense que lo que presentemos aquí, nada más hay que sacar las curiosidades puntuales de los departamentos. Por decir, si hablamos de ciencias sociales, como dice acá arriba, conceptos, métodos y disciplinas, habría que hacer la diferencia de ciencias naturales y ciencias formales. Ciencias formales, matemática, química, física, ciencias naturales, biología, ecología. Sociales, todo lo que tenga que ver con el estudio de la sociedad. Pues, por eso hemos dicho que eran seis: sociología, economía, política, antropología, historia y psicología social. ¿Qué características de cada una? Sociología, cómo interactúa la sociedad entre sí, divisiones, cuestiones económicas entre países, personas, cómo se hace esa división. La política, cuestiones de gobierno, por qué se gobierna, cómo se gobierna, desde qué ideología se gobierna y a quién vamos a responder en la misma sociedad. A veces a los más ricos, a veces a los más pobres, a veces a los de clase media. Pero son las ciencias que abarcan toda esta parte. Antropología, toda la parte de la diversidad cultural. ¿Qué diferencias hay entre el país de México, Estados Unidos, incluso las partes internas? Historia, todo lo que ya pasó, que fue dando forma a lo que vamos viendo ahorita, que lo vamos a entrar en la parte de historia. Y psicología social, cómo cambia o cómo genera influencia esta parte del pensamiento de la sociedad. Por decir, ejemplo, ideas que se tenían antes de los abuelos, ideas que se tienen ahorita, porque cambian las partes de los porque se vota por ciertas personas. Esta parte de la ideología del pueblo bueno, porque es bueno ser humilde, los conceptos de humildad, toda esa parte se ve en la psicología social. ¿Sí? Puntos más importantes que les decía, aquí podemos sacar preguntas, podemos hacer el ejercicio de uno con otro lado. Varios hicieron, que raro que ahorita no recuerdo, porque sí lo hicieron, chequen su guía si lo pusieron ahí. Punto 10 que puede venir como pregunta. Piensa que estudia el poder del Estado y las formas de gobierno, la política. O estudio social que se encarga de explorar los asuntos democráticos, la distribución del poder, las ciencias políticas. ¿Sí? Pues estos, a pesar de ser conceptos de disciplinas de las ciencias sociales, se pueden manejar como ciencias individuales, pero economía, distribución de recursos, cómo, por qué, hacia dónde. Y sociología, la estructura social. Les decía cuáles son las clases sociales, cómo están distribuidas, qué ideologías tienen. Y tienen eso como puntos. Acuérdense que, como les digo, lo que está presentado ahí son ideas para el examen. Métodos de estudio, de investigación para esta ciencia. Cualitativo, cuantitativo. Cualitativo regularmente es entrevista a pocas personas, a esas personas obtengo cierta información y en base a ellos los resultados. Cualitativo es gran número, me baso más en los datos de cantidad de números, no en lo que me dicen las personas. Uno tiene más que ver con lo que me dicen, cómo se interpreta la situación, y otro en lo que hay en cantidad. No es lo mismo que yo ahí le pregunte a cinco personas que venden en la calle qué concepción tienen de las oportunidades laborales, que vaya a una empresa a levantar una encuesta de cómo se sienten de las oportunidades laborales que tienen. Más o menos esa idea de que abarca cada una. Sí, ¿no? A ver, dudas.
Tienen frío, pero aprovechen ahorita. ¿Vieron comunicación? Utilicen sus herramientas comunicativas. ¿Dónde? Bien. Pero acá, a ver, dudas de esto que no les queda claro. Yo siempre voy a la idea de que no me queda claro nada. Me estoy quedando siempre hay dudas. Desde el principio, déjame pongo las presentaciones de comunicación. A ver, ¿cuáles son las figuras retóricas? ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Sí, que tenías que hacer. ¿Por qué? Doy clases porque puedo. A ver, hasta aquí, dudas sobre el libro de estos conceptos. ¿Cómo se llaman las primeras 6 que vimos? ¿Y ustedes no? Ustedes también están aquí. Ok, estamos viendo ciencias sociales. ¿Cómo se llaman las verdad, tú ahorita acuérdate de eso, pero ahorita de eso, de las ciencias sociales, ¿cómo se llaman las 6 que les mencioné ahorita? De sociología, política, economía, antropología, historia y psicología social. ¿Cómo se les llama? Tenía ahí la presentación ahorita que acaba de pasar. Pero ¿cómo se les llama? Son divisiones, son divisiones. Como les dije, si veíamos ciencias naturales, se dividen en dos, es decir, que vendría siendo biología y ecología. Entonces, ¿cómo se podría llamar eso? A partir de las mismas matemáticas, hay dos disciplinas. Es lo mismo cálculo integral que aritmética. Se llaman disciplinas, para que no se vayan tan lejos. ¿Okay? Son 6 disciplinas en las que se dividen las ciencias sociales. A ver, ¿cuáles son las 6? Se los acabo de decir ahorita. Uno, que se acuerdan de uno. Ciencias sociales es la rama principal, y ahí se divide en disciplinas o temas de investigación. ¿Cuáles son las 6? Ah, dos ahorita. Ciencias formales tienen que ver con física, matemática, son las subdivisiones y no es las mismas, química, esas son ciencias formales. Lo va a hacer como la mamá, lo va a poner que se paran en el salón. Si tú le das idea. En serio, te lo acabo de decir y ya estoy de acuerdo con las subdivisiones. Hay que mejorar las estrategias de cómo vamos a. Unos son más secuenciales, otros son más visuales. Entonces, acá no tienen ni 5 minutos de diapositiva y no tienen ni 1 minuto y medio para lograr repitiendo con el evaluado. Va de nuez, pongan atención, por eso les puse dibujitos ahí. Aquí están las 6. Quedamos que ciencias sociales se divide en 6 disciplinas que son esas: sociología, antropología, historia, economía, política y psicología social.
5 minutos después, ¿qué dijo? Así también atrás. Mira, estamos bien poquitos y están todos bien atrás como si fuera secundaria. Sí, no, pues, ahora sí como dicen, están aquí porque quieren sacar la prepa, arrímense la lumbre. Aparte que el cañoncito y donde está el clima siente el aire bien caliente. Ok, esas dos imágenes que están ahí son puntos importantes de cómo vendrían las preguntas para el examen en cada una de estas ciencias. ¿Cómo podríamos convertirlo en pregunta? Ciencia que estudia los fenómenos de desigualdad y la cultura, sociología. ¿Quién investiga cómo se generan y distribuyen y se consumen los recursos? La economía. Psicología social. Examina cómo sentimientos, comportamientos individuales son influidos por la interacción social. Bien importante, esta última, la mayoría de las investigaciones son de corte cualitativo, no cuantitativo, porque tiene que ver más con lo que sienten las personas. O se puede hacer una investigación mixta, o sea, considerando ambos datos. ¿Sí? Son las herramientas de investigación, cuali y cuanti. Cuantitativos más número frío, dato directo. Hay 73.5 mexicanos sin seguro médico, por dar un ejemplo. O datos cualitativos, digo cualitativos, sería la percepción de los mexicanos, ahora que está el gobierno de Morena, es que por fin se da la atención a los pobres. A lo mejor no necesariamente tiene que ser un dato numérico, pero sí lo que está pensando la gente, que sería más lo cualitativo. Que regularmente esos estudios son en menor medida. ¿Okay? Son igual, características principales de cada uno y cómo puede venir alguna pregunta o algo específico. Acuérdense que pueden cambiar. De esto generar una pregunta, que la respuesta sea métodos cualitativos, o puede que venga la pregunta, ¿cuál de las siguientes características describe los métodos cualitativos? Y te pueden venir ahí varias preguntas. Estudios longitudinales para medir cambios de actitud, podría ser una de las respuestas. Preguntar casa por casa. Acuérdense que son preguntas de descarte. Si la pregunta viene así como que muy obvia o muy al aire, nos puede confundir. Okay. La función de estos métodos es recoger evidencia empírica de las investigaciones sociales. Okay. Sirve para comprobar un dato de lo que se está investigando. Como les decía el ejemplo, si le preguntamos a la mayoría de la gente, en base a lo que han visto de historia, ¿qué es lo que se nos dice del periodo del porfiriato? Bueno, pues que fue un presidente que duró muchos años y usurpó el poder y no hacía nada por México. La percepción general de la historia. A grandes datos lo veremos en la parte de historia, que sí hubo varios cambios. ¿Cómo se relacionan interdisciplina? A pesar de que son ciencias o disciplinas individuales, se pueden relacionar entre sí. No están peleadas una con otra y la mayoría de los estudios considera varios factores de estas disciplinas. Como por decir, toda la parte social o de la sociología se puede complementar con una parte de una investigación de psicología social, se puede complementar con una parte de la cuestión económica y con la cuestión histórica o antropológica. ¿Sí? Todas pueden ir de la mano. Por decir, si yo investigo en la parte sur cuáles son las necesidades que tienen, pues tendría que ver la parte económica para ver las cuestiones de necesidades, qué tantos ingresos tienen, qué tanto generan, cómo es la situación de ahí, a ver, a qué aspiran en cuestiones laborales. Por decir, aquí cuando ustedes estaban en secundaria, ¿en algún momento les fueron a hacer alguna prueba vocacional? Es que en algunas secundarias te hacían pruebas para ver para qué tipo de carrera podías participar o algo, o
En el caso cuando iba el TEC a algunas escuelas a ofrecer becas, pues hacían ese tipo de estudios. Nunca. Tampoco ahorita nunca han aplicado una prueba vocacional. Bueno, ese tipo de pruebas. ¿Qué son las pruebas vocacionales? Para empezar, son exámenes o son preguntas en las que van viendo datos cuantitativos hacia dónde te puedes orientar más. Por decir, si te vas más hacia las ciencias formales, ciencias exactas, te vas más hacia los estudios sociales, ya te van diciendo, bueno, en base a tus características, eres más dado a carreras, por decir, de psicología, de ser maestro, o cosas de ingeniería, química, dependiendo de cuál sea tu perfil o tu área de interés. Todo ese tipo de pruebas recogen datos cualitativos de la persona. ¿Sí? Y se hace como un estudio sociológico y psicológico de la persona para ver el perfil. Tiene que ver con esta parte. Trabaja la integración de conocimientos, qué tanto conoces, qué te interesa y hacia dónde te puedes ir dirigiendo. Hay mucha gente que los toma saliendo de una preparatoria cuando va a querer elegir una carrera, porque a veces te dicen en la casa, ¿sabes qué? Ya te pagué la prepa o batallaste para entrar a una prepa, tienes una oportunidad de elegir una carrera, pero si no la terminas ya es tu bronca. Entonces muchas veces muchos chicos deciden tomar ese tipo de pruebas para decir, bueno, voy a elegir lo más afín a mí para no batallar y no como que decir, bueno, si no me gustó, pues lo dejo. Entonces, ese tipo de estudios tiene que ver con ese tipo de cuestiones para que no erres. Porque pasa que muchas veces sales y dices, voy a estudiar tal cosa. Ya llegas a la carrera y dices, ay, no me gustó y ya casi estás por terminar. Entonces, a veces ese tipo de estudios te ayuda a eliminar esos factores, pero es eso. Esos estudios de perfiles profesionales consideran toda esa parte. Tus cuestiones económicas, la cuestión social de dónde estás, lo antropológico y tu cuestión de historia. O sea, qué interés tenías desde más niño. Probablemente son unos cuestionarios de más o menos como unas 100 preguntas aproximadamente. Pero va con eso. Y a veces tienen un costo de como, creo que la última vez que pregunté, tienen costos más o menos como de 250 pesos. No te salen tan caros. Sale más barato a veces que unas asesorías para entrar a la universidad. Pero van en ese sentido. Ok, figura principal en la cuestión de la investigación en las ciencias sociales, el investigador. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que trabajar de manera íntegra, no debe de alterar los datos de la información que obtiene. Regularmente, pues muchos datos a veces sí se falsean un poquito porque necesitan comprobar esta cuestión de la hipótesis que están planteando. Pues la gente sí se siente cómoda con la cuestión social, con la cuestión económica, entra más una cuestión de percepción y de interpretación. Por eso ahí también tiene que trabajar la cuestión del respeto, yo considerar lo que me están diciendo las personas, para no falsear la información. Para no irnos tan lejos, ¿cuál es la figura principal a la hora de las ciencias sociales? Bueno, un investigador, es el que se encarga en esas 6 disciplinas de hacer este tipo de investigaciones, ya sea cualitativa o cualitativa. ¿Okay? Características principales, garantizar validez y credibilidad de los estudios. ¿Cómo se garantiza eso? Que sean estudios recientes, no deben de tener de un periodo de más de 2 o 3 años. O sea, no es como por decir, yo hice un estudio en el 2008, pero lo publico hasta el 2020. Ya no son datos recientes, ya no tienen información adecuada. Hasta ahí ciencias sociales, eso es la introducción, lo principal, lo básico. ¿Qué preguntas podrían venir de ahí? Ok, ¿qué son las ciencias sociales? ¿En qué disciplinas se dividen? Tipos de investigación y quién es la figura principal de la investigación de las ciencias sociales. No hay preguntas más complejas, hasta ahí va, no entra mucho detalle. ¿Sí? Si les pregunto en 10 minutos, ¿sí se acuerdan? Bueno, pues, honestidad ante todo. Ok, a ver, tipos de investigación que hay en las ciencias sociales. Investigación. Porque ahí me estás diciendo una disciplina. Nada más son 2.
Te perdiste, no se pierde, aquí está en corto el camino. ¿Sí? ¿Esa es una? ¿Te falta la otra? Ahí está, no nos vayamos tan lejos. ¿Ok? Cualitativa, ¿qué se encarga de investigar? Si venía ahí, sí les puse ahí. La cualitativa, ¿qué es lo que considera en la investigación? Percepciones de los individuos. O sea, te digo, sí puede venir más específico en la pregunta, pero tu parte guía es percepciones. ¿Ok? Y en la cualitativa, ¿qué otra cosa pudiésemos considerar como parte de sus características? ¿Cuál? ¿Qué otra pudiésemos considerar? Por decir, ¿qué herramientas se utilizan? Sí les puse ahí. ¿Eh? Entrevistas a profundidad y grupos focales. Grupos focales es por decir, junto a varias personas, como ustedes aquí, y hablamos sobre el tema. Yo voy recopilando la información que ustedes me van dando. ¿Ok? Si les preguntan, herramientas de investigación de los métodos cualitativos, grupo focal, entrevistas a profundidad. Son las dos principales. Ahí están. Grupos focales, análisis de narrativas y discursos. ¿Sí? O entrevistas a profundidad. ¿Qué son entrevistas a profundidad? Haces una pregunta, pero son preguntas abiertas. Por decir, regularmente las entrevistas a profundidad no llevan más de 10 preguntas. En lo cualitativo son encuestas tal cual, de sí, no, sí, no, sí, no. No tiene tanta ciencia. Puede haber estudios longitudinales. Ah, bueno, voy y entrevisto a las personas en enero y regreso en diciembre para otra vez entrevistarlos a ver si cambió la percepción. Nada más para hacer una comparación. Eso es un estudio longitudinal. Va, sí queda como característica. Pónganle ahí, porque ahorita me dicen que sí, les vuelvo a preguntar y se les olvida. Acuérdense que la idea de todo lo que estamos viendo aquí es que lo podamos convertir en tipo preguntas de examen o considerar algo que pudiésemos cambiar para el examen. Ok, ¿en todas aplica todas? ¿En todas las disciplinas puedo aplicar a ambas? ¿Qué creen ustedes? Sí, no. Pero argumentenme por qué no. No, pues es que la idea es que lo reflexionen. Como les digo, a la hora del examen, si ustedes se pierden con la pregunta y no lo alcanzan a reflexionar, a lo mejor los va a confundir. Te pudiera preguntar, ¿cuál de las disciplinas de las ciencias sociales se puede aplicar una de estas dos metodologías o ambas metodologías? En esta podríamos aplicar las dos para investigar sobre historia. ¿Ok? ¿Cuál sería el pero? Porque escucho un pero. Si voy a hacer una investigación sobre historia, puedes aplicar las dos y ahí dicen que sí. Yo también considero que sí, porque le vas a preguntar a la gente que está ahorita, no puedes preguntarle a los de antes. Pero, ¿cuál sería tu pero? Porque dijiste pero. Uh-huh. Sí, sí se puede utilizar las dos porque cualitativo vas a revisar datos que ya están, no pueden ser modificados, pero a percepción de la gente actual, sí puedes preguntar qué tanto sienten que influyó en la historia. ¿Va? Ok, ¿en alguna de esas consideren ustedes que alguna de esas no se pudiese aplicar? ¿O en todas se puede aplicar? Viendo ya como las características.
Sí, ¿no? Va, pónganle ahí. En las 6 disciplinas se puede aplicar ambos métodos de investigación. Dependiendo de lo que yo quiera saber, va a ser cuál voy a favorecer más. Incluso se pueden hacer investigaciones mixtas, o sea, considerando ambos datos. Puedo aplicar como una encuesta también, como una entrevista. ¿Nunca les ha tocado en periodos electorales que pasen por su casa levantándoles encuestitas? Desde que usted votaría por, bueno, esa es una encuesta, tiene que ver con un estudio cuantitativo que tiene que ver con, por eso cuando están haciendo las encuestas o a la hora de que están las votaciones, dicen, tal candidato tiene tanto favoritismo, pero tiene que ver con ese tipo de estudio, es un estudio político, pero tiene que ver con algo cuantitativo, o sea, nada más contable. No está diciendo si la gente se siente favorecido o no. Regularmente las preguntas es, ¿usted votaría? Sí, sí. ¿Cómo se siente con la percepción de que ahora lo van a favorecer en su colonia? Ahí ya son preguntas que consideran lo cualitativo. ¿Por qué este circulito? Porque aplica los dos métodos de investigación, se complementan y como les digo, todas estas ciencias o estas disciplinas de las ciencias sociales trabajan en conjunto. Igual los métodos de investigación. Si yo considero ambos, puedo ofrecer una mejor solución para la problemática que pudiese estar pasando. ¿Se acuerdan que en comunicación les mandé en la presentación algo que se llamaban hipótesis? Y venía. Bueno, en esas investigaciones, en la parte comunicativa, esas hipótesis tienen que ver con una problemática. En la mayoría de estas ciencias, regularmente las investigaciones se busca responder a una problemática que hay, así como están los textos científicos. Respiren hondo, está haciendo frío. Ok, hasta aquí. ¿Ya? Bien, ideas. A ver, ideas principales. Rapidito. Ok, dijimos, ciencias sociales se divide en cuántas disciplinas. No lo busque, contésteme así a lo que usted se acuerde. ¿Sí? Bien. ¿Van tres? Ok. Tú me diste nombres, yo nomás pregunté en cuánto se divide. Se divide en 6. Ya me mencionaste 3. ¿Quién se acuerda cuáles son los otros 3? No, chequen la foto, ya les dije. Así de memoria, acuérdense. Digo, si hablamos del pasado, va. Si hablamos de partidos, de esos partidos no. Política. Nos falta una ya nada más. Ya la dijeron. También, también. Ya. Antropología. A ver, ¿y qué estudia la antropología? ¿Qué estudia la antropología? Las diferencias culturales. Antropología, diferencias culturales. Lo social, cómo están divididas las cuestiones sociales entre las personas. Economía, distribución de bienes. Política, cómo se responde a esta parte desde la política.
psicología social, sentimientos, pensamientos del entorno y historia, hechos que ya pasaron. Okay. De eso mismo, ahora nos vamos al civismo. ¿Con qué ciencia o con qué disciplina creen que esté relacionada el civismo? Ahí, por eso, aquí dice, se encarga de la convivencia social, pero ¿en cuál de estas disciplinas lo pudiésemos unir? Ahí está, ¿de qué se encarga? De que cada uno como persona tenga una conciencia cívica y ética de cómo tenemos la convivencia en el entorno social. ¿Okay? Valorar los principios que rigen esta convivencia y la importancia de participar activamente. Más o menos con esta idea vamos viendo para dónde se va dirigiendo el civismo o en qué ciencias o en qué disciplina la podemos encontrar. ¿Qué busca? Ahí está, desarrollar una identidad, fomentar participación activa, construir un marco ético, reglas de comunidad. Lo vieron en primaria, lo vieron en seco. ¿Qué era lo primero que hacían cuando entraban a primaria? ¿Qué les pedían que hicieran? ¿Elaboraron qué en el salón? Elaborar, no, si tenían. Bueno, eso de puedo pasar de pedir permiso para entrar tiene que ver con una regla cívica. Y si hablamos de reglas, ¿qué se tenía que elaborar en el salón? Eso también es otra regla cívica. Un reglamento. Los reglamentos forman parte de las reglas cívicas. ¿Dónde? El plato del buen comer tiene que ver con ¿qué? Medio ambiente, no me acuerdo cómo se llama la materia. Ahorita ya le cambiaron el nombre y creo que ya ni ciencia, ya como tal la materia de ciencias naturales ya no existe. Nunca lo usé, pero sí lo tuve. No, lo dejábamos en la escuela. Entonces, sí lo. De hecho, me acuerdo que me lo dieron en primero, en tercero y en quinto. No, nada más lo utilizábamos para recortar, porque a veces agarrábamos los mapas para geografía, pero de ahí en fuera, la verdad sí. O sea, te digo, lo único que utilizábamos eran los mapas del Atlas, pero de ahí en fuera lo utilizamos para otras materias. No, si ven ahorita los libros van a decir, ¿y eso qué? Ya son menos libros, la mayoría de los libros ya contrae varios temas ahí, entonces está mucho más conciso. Por eso yo estoy acostumbrado a traer mochilas grandes. Me traigo como que esa idea. Mira, me tocó ver a muchos compañeros que se les reventaban los tirantes. Por eso nos daba envidia a los que traían mochilas de carritos, se los pateaban. Pues es que no batallaban, una iba con el mendigo casi bulto de cemento y los otros de que arrastrando. Ah, pues es que si ibas corriendo con la de carrito, pues se volteó. Pero bueno, ahorita acabas de mencionar algo muy importante, que dije, bueno, dentro de esas partes de convivencia cívica, entra esta parte de respetar los derechos de los demás. O sea, esto por eso te dije, me acordé, que tiene que ver con esta parte de la convivencia cívica. Ok, concepto súper mega largo, pero sí puede venir. ¿En qué consiste el civismo? O características que definen qué es el civismo. Ahí está la definición principal, conjunto de valores, actitudes y comportamientos para una convivencia social armónica. ¿Sí? Esto va más a como que cómo entendemos que tenemos que interactuar en sociedad de manera armónica, o sea, respeto a los demás para que me respeten, respeto un turno, me presento, pido permiso para entrar en ciertos lugares. Por eso ahorita cuando me dicen, ¿puedo ir al baño? Bueno, ya es una costumbre que se quedó en la escuela, pero ay, ahorita ya para qué. Ya no es tan necesario. Hay lugares donde varía. O sea, como en los entornos laborales, hay reglas cívicas de que, bueno,
Si estoy trabajando, debo de respetar a mis jefes, a mis compañeros de trabajo, respetar un horario, a los clientes, si estoy en ciertas áreas de trabajo. Es como una parte cívica de la cuestión de interactuar con el otro. ¿No te dio frío así que, así que saliste de volada? Vas a torcer. Está en caliente aquí, allá afuera está súper helado. ¿Dónde? Pues por eso sí que hicieron para acá, aquí pega el aire con ganas, por eso no me estoy acercando tanto. Pero bueno, más o menos la idea de cómo funciona la cuestión del civismo y qué es lo que... Ok. 3 características principales del civismo estaban en la presentación pasada. Bueno, en la imagen pasada. Ajá. ¿Sí? 3 principales características. La definición como tal o la definición teórica que es el civismo. Y ahí están algunas dimensiones como tal, respetar señales de tránsito, mantener limpio nuestro entorno, pagar impuestos, parte cívica, como les digo, de esta parte de la interacción de dónde estoy, bueno, cómo debo de manejarme con los demás, de qué forma me debo dirigir, de manera respetuosa. Las normas vecinales, si viven en una comunidad o en una colonia cerrada, no ensuciar el parque, limpiar, pagar cuotas de mantenimiento, tiene que ver con estas cuestiones cívicas. O en el parquecito, no poner árboles cada cierto tiempo para que se mantenga limpio, que la mayoría de los parques de las colonias pues ni árboles tienen, pero hay veces que reglas cívicas o en comunidad, algunos dicen, ¿saben qué, vecinos? Cada quien done un árbol en el momento que usted lo quiera poner, pero ponga un árbol ahí en el parquecito de perdido para que haga sombra y se vea bonito. ¿A ustedes sí les tocó esa campaña? Yo en una escuela, en una secundaria donde estaba, también donaron árboles, pero como la escuela estaba muy grande, los plantaron ahí mismo. Uh-huh. No. Bueno, ahí en esta parte tiene que ver con esta cuestión del civismo, el respeto al entorno, cuidar el lugar donde estás. Es como que esta parte no es una regla establecida de que si pasa o la rompes va a tener una consecuencia tal cual, pero son como algo que deberíamos de hacer para que el entorno, la convivencia sea más sana. Dentro de esta misma parte del civismo y la participación social encuentra esta parte de la votación en la política. Voy a votar por mis gobernantes, voy a decidir de tal manera, pago los impuestos para que se genere esta parte de, por decir, lo de los árboles sale de impuestos. Y fuera de otras cosas de lavado de dinero, pero ahí está. ¿Dudas hasta aquí de las dimensiones? Ok, personal, todo lo que tendríamos que seguir nosotros, que ya está establecido en sociedad. Comunitaria, reglas vecinales, reglas de la escuela, reglas del entorno donde, ¿qué considero como comunidad? Donde ya interactúo con un grupo de personas. ¿Cómo puede ser eso? La colonia donde vivo, la escuela donde vivo o el trabajo. Son comunidades como tal. ¿Okay? ¿A quién va dirigido? A la ciudadanía. O sea, ¿quiénes? Pues todos. Todos somos ciudadanos porque pertenecemos al mismo entorno. ¿Qué buscamos? Cuestiones de valores. Honestidad, solidaridad, respeto. A ver, ¿alguien sabe qué es solidaridad? No me refiero a la colonia. ¿Qué es ser solidario? Es un valor cívico, pero apoyar a los demás de manera igualitaria. ¿Vale? No, dilo, dilo. Tú comparte la idea. Ya sabes que por ese lado no soy como que
Ay, ¿por qué dices eso? También me quiero reír. Va. Entonces, la idea más o menos de qué son los valores que buscamos desde el civismo: solidaridad, honestidad, o sea, no digas mentiras, cumple con las cosas que te corresponden en base a la cuestión social. Por decir, una regla cívica de entorno comunitario en la calle, ¿cuál sería? ¿O qué se les ocurre como ejemplo? O sea, una regla cívica de tránsito en la calle. Va, esa es una regla cívica. O sea, no está escrita como tal, pero es algo como la parte de respeto de tengo que respetar y subir de manera ordenada. Esa sería una. Otra que se les ocurra. Si hablamos de esta cuestión de honestidad, solidaridad, respeto, responsabilidad, amabilidad. Les digo ejemplos de la calle porque sería como que lo más común. ¿Dónde? Dilo en voz fuerte. No, pues si está mal, no pasa nada. Todos nos equivocamos, es parte de. Mira, es preferible equivocarse ahorita que te equivoques en el examen. Ahorita equivóquense todo lo que quieran. En el examen ya ahí es donde tenemos que tener más cuidado con eso. Chicos, quítense ese miedo de, ay, si me equivoco. Mira, es preferible equivocarse, la verdad. Sobre todo para los entornos laborales es más importante darte a notar, aunque... O te regañaron. No, pues no. Yo oí porque ahorita que te dijeron, no, 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 que muy listo. Y ya no quiso participar. Hay una falta cívica. Lo vulneró en sus derechos. No lo respetó. A ver, reglas cívicas, ya dijo la compañera lo de subir el camión. Otra regla cívica sería cruzar en los pasos peatonales, utilizar los puentes peatonales, eso sería lo cívico. Que la mayoría de la gente se cruce por donde no es, ya es una cuestión, pero lo cívico y lo adecuado sería cruzarte donde es la línea peatonal. Porque si te cruzas antes y lo te atropellan, pues ¿de quién es el problema? ¿Tuyo o del automovilista? No. Mira, la gente es muy imprudente. Me tocó un señor una vez, estaba como más de 500 metros de donde está el semáforo, yo iba avanzando y el vato se cruza en medio y todavía se enoja porque yo iba avanzando y me dice, está en rojo, le digo, todavía falta mucho y le aventé el carro. ¿Dónde? Sí. Pues, si hubiera sido donde está la parte cívica del cruce peatonal y está en rojo, ahí yo no le puedo hacer nada porque el paso es para él. Pero si él está a una distancia de 500 metros de donde está el rojo y no hay ningún carro, yo todavía puedo seguir avanzando porque no me puedo quedar atrás del semáforo. Si hay otro carro, sí. Esa sería la regla cívica y así lo marca el reglamento de tránsito. Entonces, por eso les digo, esa es la cuestión cívica. La cuestión cívica es, si tú te estás cruzando donde no es, no tendrías por qué molestarte. O es lo mismo a la gente que dice, es que me atropellaron un camión abajo de un puente peatonal, ¿de quién es la culpa? Ahí entrarían las cuestiones cívicas de honestidad. Pues la culpa es de la persona que se está cruzando en un punto donde no debería. Bueno, pero no nos exhibamos en ese sentido. O sea, en ese punto no se arriesguen en esta parte de no cruzar. O por decir, otra regla cívica sería el cuidar el espacios públicos. No tirar basura en la calle, es una regla cívica. No, regularmente está el signo de no tirar basura, pero es si lo quieres hacer, porque muchos dicen,
Para eso está la gente que limpia las calles, los chicos de recolección. Que ya casi no hay, pero regularmente ellos son los que se encargan de esa parte. Entonces, eso sería entra como la parte de las reglas cívicas que tendríamos que construir o la cuestión ciudadana. Y así como tengo derechos y deberes, la parte del civismo entraría más hacia los deberes, lo que debo de hacer. Porque una cosa son mis derechos y están establecidos políticamente, en la parte del civismo es el deber ser como ciudadano. ¿Va? Entonces, vamos en esta parte de que ya tenemos la definición de civismo, ya tenemos los 3 factores que son los principales que debe ser la parte cívica, a quienes pertenece la cuestión ciudadana. ¿Okay? No es un derecho, tiene que ver más con un deber. ¿Cuáles son los valores que propicia? La cuestión de honestidad, solidaridad, respeto y responsabilidad. Si hago algo, tengo que ser responsable de ello. Si yo tiro basura en la calle y luego se tapan las alcantarillas, es parte de mi responsabilidad. No pago impuestos, entonces no puedo pedir que las calles estén pavimentadas. Entra también en esta parte de mi derecho, mi parte cívica es, bueno, si yo pago luz, agua y gas, entonces la parte cívica debería ser de estas instituciones de si yo tengo alguna fuga, bueno, respondan a atenderme, pues yo estoy cumpliendo con mis derechos. Entonces, tengo derecho a que me atiendan de manera inmediata o adecuada. En cuanto a... ¿Mande? Sí, porque esa sería la parte cívica, de que te atiendan. Tu derecho es que te deben de dar solución. Ya entraría a tiempo de respuesta, pero la parte cívica debería ser de, bueno, si yo estoy levantando un reporte de que tuve una fuga, no deberían de cobrarme esa fuga porque pues, es un detalle a lo mejor de ellos. Ok, ¿dónde se tiene que manifestar principalmente? Como les decía, en la parte social. Familia, escuela, si hablamos de comunidad. Familia, esta parte de la interacción entre los miembros que la componen, es donde empezamos con esta parte de valores, de honestidad, de respeto, de solidaridad. Que a veces no se trabaja también desde la parte de la familia, sobre todo de la parte del respeto. Cuando van y te dicen, dile que no estoy, hijo, que va el cobrador. Dice mi mamá que no está. Miren, a muchos les pasó y a varios conocidos también, que iban y les decían, ve y dile que no estoy. No está, dice que no está. Pero no la decían así exactamente, pero entra en esta parte de que, bueno, si yo estoy enseñando valores cívicos, pues no le voy a enseñar a mentir a mis hijos. Lamentablemente ahí lo terminamos aprendiendo, pero o esta parte de ayudarse solidariamente. Si necesitan ayuda, lo ayudo a mis hermanos, a mis familiares que lo necesiten. No es una responsabilidad como tal, entra más en una cuestión cívica. Si quiero, lo hago porque es como esta parte de ayudo para que me ayudes en un momento dado. Ok, la escuela, como decían, esta parte del bullying, las reglas establecidas, respeto a los maestros para que me respeten a mí, respeto a mis compañeros, para que también haya esa parte del respeto. Que a veces se da, a veces no. ¿Okay? Más o menos vamos ahí en esa parte. Ideas principales, a ver dónde se da la cuestión de el civismo. Ya dijimos, comunidad, ejemplos de comunidad, familia, escuela. Sí, ejemplos que se puede dar también de cuestiones cívicas en la escuela, la cuestión de los proyectos comunitarios, porque a veces no se dan en el entorno vecinal, a veces entra en la escuela, como dijo la compañera, esta cuestión de vamos a plantar árboles, o a veces campañas que se hacen en la escuela de recolección. A nadie de aquí les tocó en su secundaria que hicieran campañas de recolección de PET o de aluminio, que era para decir, bueno, si juntamos tantos kilos, vamos y los vendemos y les vamos a comprar balones aquí para la escuela. Fue como que esta parte de darle una utilidad. Bueno,
Si esta parte de cuestión comunitaria tendría que ver como por decir, ok, vamos a juntar latas, las vamos a vender y a la hora de la cuestión comunitaria comprar cosas para que se necesitan en la escuela. Digo, en una de las escuelas fue recolección de PET y aluminio y compraban balones, redes para las porterías y la cancha de boli. Entonces, es esta parte de hago un proyecto comunitario que favorezca el entorno y también al mismo tiempo pues les doy recursos. Es como les digo, esta parte de la cuestión vecinal, de decir, vecinos, para cuidar el parque, pues cada quien compra un arbolito. Ah, y luego otro dice, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a poner eh, una tipo plazoleta, voy a poner un techo de lámina, y alguien dice, ah, bueno, pues yo pongo la estructura. Entonces, es esta parte de, bueno, para que se beneficien todos, de la manera en que pues el entorno sea más cómodo de convivencia. ¿Va? ¿Tienen tres ideas de cómo entran los proyectos comunitarios? O la idea del civismo es que todos generen esta participación y se haga una mejor comunidad. ¿Qué digo? A la realidad de las cosas a veces no funciona así. Ay, esta se ve bien chiquita. Mm. ¿Qué fue? Pues sí. Es que les digo, le subo más al clima, les van a salir ahorita y no está funcionando eso. Eso no está funcionando. No, pues ni modo. Pues eso les digo, si hubieran hecho un poquito más para acá algunos y aquí sí pegue el aire. Sí, pero bueno, ya vimos la parte de la cuestión cívica, de lo que se debería entender. Ahora, ¿qué defiende esta parte del civismo? Derechos humanos y garantías individuales. ¿Okay? Ahí entraríamos a la parte más o menos como que legal. ¿Okay? Derechos humanos, esto ya tiene que ver con una cuestión universal, que es a nivel mundial como tal, y garantías individuales responde a cuestiones de la Constitución. ¿Qué derechos tengo yo como individuo? Y aparte de estos, ¿cómo se defienden o cómo los consideraría dentro de la parte cívica? La parte cívica es mi responsabilidad hacia el entorno, hacia los demás. Como les digo, la parte de respeto, de honestidad, de solidaridad, de convivencia y de colaboración. Porque habíamos dicho que eran 3 puntos. ¿Cuáles eran los primeros 3 puntos? Ah, sigue macheteándonoslo. ¿Y cuáles son los 3 puntos del civismo? Los 3 primeros, a ver, ya los encontraste, porque ya te vi tu cara de... Ahí tienes la foto. Ajá. Y ahí hablamos de, como les digo, de esta parte de la convivencia, de la interacción social, de la comunidad. Y ya en base a eso, pues cómo nos vamos a los derechos humanos. ¿Okay? Son principios fundamentales. Si viene pregunta en la parte de civismo, ¿cuáles son los principios fundamentales que reconocen y protegen la dignidad de todas las personas? Respuesta. Si les pregunto que cuáles son los principios fundamentales que reconocen y protegen la dignidad de todas las personas, ¿cuál sería la respuesta?
¿Es en serio que se perdieron? A ver, pongan atención aquí. Si yo les pregunto cuáles son los principios fundamentales que reconocen y protegen la dignidad de todas las personas, estoy hablando de... Les estoy leyendo de aquí, es que les estoy leyendo de aquí y curiosamente esto lo omitieron, o sea, nada más se quedaron de aquí para acá. Esos son los derechos humanos, se encargan de todo eso. ¿De qué se encargan? Derecho a la vida, libertad, educación, salud, trabajo digno y participación política. Lo mismo que trabaja la cuestión desde el civismo, pero ya en una cuestión como que más establecida. El civismo, como les digo, es lo que entendemos que deberíamos hacer. Derechos humanos ya se encarga de darle como el respaldo. Ok. Si yo les pregunto, ¿qué implica que toda persona, sin importar su origen, género, edad, condición social, tiene derecho a una vida digna, incluyendo acceso a servicios básicos? Apliqué la misma. Si ponen atención, ahí mismo está la respuesta. No. Si lo estoy leyendo de aquí y te estoy preguntando, ¿qué implica que toda persona, sin importar su origen, tenga derecho a una convivencia social, a servicios básicos? Implicaría reconocimiento de la dignidad humana. Ahí mismo está, como les digo, esto nada más es, si te lo cambio, ahí sería la pregunta. Por decir, si te pregunto, ¿en qué consiste la protección contra abusos y discriminación? ¿En qué consiste? Pura lógica, acuérdense, vámonos por lógica. Si yo te pregunto en qué consiste la protección contra abusos y discriminación, ¿qué me dirías? La respuesta está ahí mismo. ¿En qué consiste la protección contra abusos y discriminación? La respuesta ahí está. Si no la ven, me voy a preocupar. ¿En qué consiste la protección contra abusos y discriminación? ¿En qué consiste? Ahí está la respuesta. Es esta. No sé, ¿dónde la estamos buscando? Les dije, el acomodo de aquí, ahorita lo que hice fue, les leí esto y les pregunté en qué implicaba, la respuesta está acá arriba. Ahorita les leí el encabezado de arriba, entonces la respuesta, ahí estamos hablando que, o sea, si les está pasando esto con esta presentación, en los reactivos se me van a perder bien horrible. Entonces no es que no sepan del tema, sino que a la hora de leer, si no leen de manera adecuada, se van a confundir. Porque a veces sí conoces el tema, pero como lo lees al ahí se va, o no lo lees de manera descartando, te vas a perder. Como les digo, no tenían que irse a algún otro lado, la respuesta no estaba más lejos. A ver, en ese mismo ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué establecen las normas fundamentales para la sociedad democrática promoviendo la tolerancia y el diálogo y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos sociales? Pero ¿por qué me dicen calmado si ahí está y no estoy sacando la información de ningún otro lado? ¿Quién establece las normas fundamentales para la sociedad democrática promoviendo la tolerancia, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos sociales? Exactamente, ya más o menos la idea, por eso les digo, no se pierdan, no se vayan tan lejos, la información ahí está, lo único es cómo les cambiamos la redacción. Si yo te pregunto al revés, ¿qué dice las bases para la convivencia y el respeto mutuo? ¿O qué establece las bases para la convivencia y el respeto mutuo? Las bases fundamentales para una sociedad democrática. Ok, desde ahí generamos pregunta-respuesta, entonces no nos vayamos tan lejos.
Si yo te pregunto, ¿qué son los derechos humanos? Búscalo ahí mismo en la presentación. ¿Qué son los derechos humanos? Dilo, dilo, dilo. Ahí va, voy a poner más en grande todavía. Ok. Si yo te pregunto, en México, ¿qué garantiza los derechos humanos? Ahí está, búscalo, búscalo. No, 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 no me inventes la respuesta. Si yo te lo estoy preguntando es porque está redactado. En México, ¿qué garantiza los derechos humanos? No, dilo, dilo. O sea, no, sí, ahí está. Entonces, en México, ¿qué garantiza los derechos humanos? La Constitución y los tratados internacionales. Ok, bien. Muy bien. Vamos a generar otra pregunta desde ahí. Ok, ¿qué son el derecho a la vida, la libertad, la educación, salud y el trabajo digno y la participación política? ¿Qué son estos? Excelente. Si yo te lo cambio y te lo pregunto al revés, mencióname algunos derechos humanos. ¿Qué me dirías? Va. Entonces, por eso les digo, vayan tomando como ideas o conceptos de cómo pudiese venir el reactivo de cada uno de estos puntos, que era lo que les decía ahorita. Si hablamos de ciencias sociales y yo te pregunto, ¿cuántas ciencias sociales son? Ah, seis. Okay. Si ya te preguntara de manera específica y te dijera, ¿cuáles son de las siguientes opciones ciencias sociales? Ya sabemos algunas, entonces de ahí vamos descartando. Si te vienen nada más cuatro, pero ya sabes que una es historia, ya sabes que viene sociología, economía, política, si vienen esas cuatro, ya ahí descartas, porque si te viene química, física, ya sabemos que esas no son. ¿Okay? Vamos en esta idea de cómo tendríamos que ir respondiendo cada uno de los reactivos y cada una de las ideas. No se pierdan en, me tengo que aprender con el concepto, tengo que leer todo, si no es, ¿cuál es la idea? ¿Cuántas preguntas puedo sacar de aquí? ¿Qué tipo de preguntas en base a esto pudiesen venir? Ok, si nos regresamos, si yo te pregunto, ¿quién se encarga de reconocer el papel del individuo en la transformación de la sociedad? Sí, ¿quién se encarga de reconocer el papel del individuo en la transformación de la sociedad? Ajá, el civismo se encarga de esto. Ok, si yo te lo formulo de la siguiente manera, ok, ¿qué característica del civismo se encarga de reconocer el papel del individuo? La participación activa. ¿Okay? Si ya te pregunto, ¿qué característica? La participación activa. Se encarga de reconocer el papel del individuo, el civismo. ¿Okay? Si yo te pongo o te pregunto, ¿en qué consiste desarrollar una identidad ciudadana? ¿Qué me responderías? A través del civismo. Si pudiese venir a lo mejor así el tipo de respuesta, lo puedes cambiar igual. Ok, ¿en qué consiste construir un marco ético desde el civismo? Si te pregunto, ¿cómo lo responderíamos? Va, ¿ok? Vamos más o menos en ese, así es como debemos de ir. Ok, si te digo, ¿qué es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que construyen una convivencia social armónica?
Ajá. Ok, si te pregunto cuáles son los tres pilares fundamentales del civismo. ¿Sí? ¿Ya? Pues va más o menos en esta idea. Ya te sirve para poder aterrizar un poquito más los conocimientos. Entonces, de aquí fácilmente podemos sacar de 2 a 3 preguntas. Okay, si yo te digo, estos tres pilares, como el respeto a las normas e instituciones, la responsabilidad de nuestras acciones y el compromiso activo con el bienestar de nuestra comunidad, se refiere a civismo. Okay, ahí vamos bien. Y sobre las dimensiones del civismo, si yo te pregunto, ¿a qué dimensión del civismo responde el respetar las señales de tránsito, mantener limpio nuestro entorno, pagar nuestros impuestos y tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad? Va, excelente. Y yo sí te pregunto, ¿qué características tiene la dimensión comunitaria en el civismo? ¿O a qué responde? Puede ser como una opción. Si yo te pongo en opciones, colaborar en proyectos comunitarios, te pongo pagar impuestos y te pongo participar en consultas ciudadanas, va. Dimensión democrática tendría que ver con toda esta parte de votar, participar en encuestas, defender derechos que tienen que ver desde la parte del voto. Dimensión democrática, no se vayan tan lejos, tiene que ver con la hora de la votación en las elecciones políticas o reglas que se vayan estableciendo. Ok, si yo te pregunto, ser ciudadano implica participar activamente y contribuir al bienestar de la comunidad. ¿Se habla? Ah. Okay, ¿en qué consiste la construcción de valores desde el civismo? Okay. Si yo te pregunto, digo, ¿en qué consiste la construcción de valores desde el civismo? ¿Qué me responderías? ¿Dónde? ¿Alguien más? Ayúdale a su compañera, no se pierdan tanto. Si hablamos de construcción de valores desde el civismo, sería la honestidad, la solidaridad y la responsabilidad que se refuerzan en la vida cotidiana del individuo. Y yo te digo, ¿de qué trata reforzar honestidad, solidaridad, responsabilidad en la vida cotidiana? Construcción de valores. ¿Okay? Si te pregunto, ¿la ciudadanía solo se defiende en el ejercicio del voto? ¿En la cuestión cívica? Si la respuesta fuera nada más sí o no, ¿qué me pondrías? Si la respuesta fuera solo sí o no, si te pregunto, ¿que la ciudadanía solo se define por el derecho al voto? ¿Te respondería sí o no? Okay. ¿Dónde se forjan los valores de convivencia? Ahí está la respuesta. Si yo te pregunto dónde se forjan, ahí están las dimensiones.
en la familia, en la escuela, en los espacios comunitarios y de manera diaria. Si fuera una pregunta abierta donde tú pudieras responder, pues podrías poner estos aspectos. Si tú me pones nada más familia y escuela, está bien, pero lo importante sería de manera diaria. Ok, en los contextos de formación de valores, la principal es la familia. Y también donde se fomentan los primeros valores de civismo. Segundo lugar, la escuela. Me le hago zoom para que se vea mejor la letra. Ahí está. Ok, si la pregunta es, primer espacio donde la socialización transmite tradiciones y costumbres y valores fundamentales desde la ética del civismo, estaría hablando de. Ok. Si te pregunto, desde el civismo, la escuela, ¿qué complementa o qué fortalece? Sí, como les decía, cada que vamos a la escuela o cuando íbamos a la escuela en la primaria, lo primero que trabajábamos era el reglamento del salón. No pararse, no gritar, como esta parte de reglas cívicas, que no necesariamente había una sanción como tal, pero era como que yo tengo que respetar para que me respeten. Tengo que esperar el turno, incluso hoy en día, a ver, ¿quién les dijo que tenemos que hacer fila para ingresar a algún lugar? Es una regla cívica. Regularmente ya vemos una fila y damos por entendido esta parte de que tengo que hacer fila. Digo, en ningún momento dice que no me puedo meter, porque lo puedes hacer, pero por respeto y regla es como que, bueno, debo de esperar mi turno. Entonces, eso entra en las partes de la convivencia cívica. Ok, ¿qué entornos juntos nos preparan a los ciudadanos para enfrentarse a los retos de la vida en sociedad? Estoy haciendo una. Si hablamos de entornos, dijimos que la familia y la familia son los entornos. Si yo te pregunto, ¿qué entornos preparan a los ciudadanos para enfrentarse a los retos de la vida en sociedad? Si te pongo trabajo y parques recreativos y luego te pongo escuela, por eso les digo, hay que ver, como la mayoría de los reactivos que les van a tocar van a ser de opción múltiple, vayan descartando, o si en uno dice familia y a lo mejor los otros no tienen nada que ver, bueno, ya sabemos que o es familia o escuela, o sea, ahí van mis guías. Fechas importantes que pudiesen venir ahí en el examen. Ok, la Declaración de los Derechos Humanos es por las Naciones Unidas. Decíamos que defiende la parte de los derechos cívicos del ciudadano. ¿Cuándo se estableció? 10 de diciembre de 1948. ¿Qué lo defiende aquí en México, habíamos dicho? Los derechos humanos. ¿Quién lo defiende aquí en México? Esto es a manera internacional. En México, ¿qué lo habías dicho ahorita? ¿Quién nos dan, dónde están escritos nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos? Lo vamos a ver en historia. ¿No se acuerdan?
Hemos tenido dos, pero hay una más reciente que se terminó de instaurar después de la Revolución de México. La Constitución, aquí en México la Constitución es la que se encarga de toda esa parte política. ¿Okay? No nada más permea la cuestión del civismo, pero si hablamos de derechos humanos, lo establece la ONU en 1948 y aquí en México se defiende por la Constitución política. No les digo fecha porque, como les digo, hay dos. La primera fue de 1800 por ahí, no me acuerdo bien, y la segunda, o la más reciente, es de 1917. ¿Va? Principios fundamentales o derechos a los que tenemos derecho, valga la redundancia, derecho a la vida y libertad, seguridad y protección contra detenciones arbitrarias, prohibición absoluta de la tortura y esclavitud, discriminación, garantiza la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, género o religión, y derechos sociales económicos. Acceso a la educación gratuita, que aquí también en México hay un artículo de la Constitución que se encarga de que la es correcto. Mira, te acuerdas del artículo, pero no te acuerdas cómo se llamaba, dónde venía. Nada más es el único artículo de la educación que viene en la Constitución que habla de educación. El 3 es lo de gratuita, laica y... En la primaria lo debiste haber visto. No, es que hay otro artículo, pero ese casi no lo checan porque no entra tanto a la parte. Digo, yo sí lo veo con los alumnos de la normal, pero pues es el artículo 24. Tiene que ver con la cuestión educativa y el derecho a que los docentes sean preparados de manera adecuada. O sea, la idea es que tengan maestros que sí sean maestros. Va, pero pues los fundamentales en este caso son tres: derecho a la vida, derechos sociales y económicos, derecho a la libertad, que es la prohibición absoluta de tortura y esclavitud. Lo puse aquí de manera más detallada, pero este es derecho a la libertad. ¿Okay? Si yo les pregunto ahí, ¿qué asamblea decretó los derechos humanos? ¿Qué asamblea decretó los derechos humanos? La ONU. Entonces están lejos. Si viene ahí la UNESCO, UNICEF, esos no son. UNESCO, ¿sí saben cuál es? UNICEF, ¿tampoco saben cuál es? Bueno, no se apuren, esas no son. La Asamblea Nacional de las Naciones Unidas es la que se encargó. Ok, si yo les genero la pregunta, ¿qué principio fundamental se encarga de la protección contra detecciones arbitrarias y acceso a un juicio justo? Pregunté, ¿qué principio fundamental se encarga de la protección contra detenciones arbitrarias y acceso a un juicio justo? Es como si tú escribieras la respuesta. O sea, te digo, ¿cómo la redactarías tú? Si la pregunta viniera así, como pregunta abierta, y tú tuvieras que redactar la respuesta, ya me pasé de horas. Y bueno, vamos a tener que cortarle ahí. Okay, hasta ahí nos quedamos de civismo, ya deberíamos de haber empezado historia. Tómenle foto de esto y vamos a ver preguntas para la siguiente sesión. Y a empezar con historia, porque ya ocupamos empezar con historia de México. Quedan, ¿qué les digo? ¿Cuántas diapositivas nos quedan de esto? Ay, son 28 diapositivas y vamos en la 20. Nos faltan 8 diapositivas. Bueno, así las terminamos para la siguiente clase.
Bueno, los veo. Ahí va la luz. Como quiera les voy a subir la presentación para que lo puedan ir revisando, porque estamos ir avanzando.